Tu mente es el terreno. Tú eres como el suelo fértil donde pueden ocurrir cambios y transformaciones en tu vida. Y si realmente quieres vivir este año de manera diferente, necesitas cambiar tus acciones y decisiones diarias. El estoicismo es una filosofía práctica que brinda claridad mental y fomenta el autocontrol, convirtiéndose en una herramienta valiosa para enfrentar los desafíos que surgirán a lo largo del año. Desde personas comunes hasta líderes de pensamiento, todos han experimentado los beneficios de esta práctica estoica. Por lo tanto, hoy compartiremos 7 lecciones genuinas de esta enseñanza que, cuando se aplican, pueden guiarte hacia el éxito al final del año. El estoicismo tiene el poder de provocar cambios profundos en la forma en que vivimos y enfrentamos nuestras vidas. Prepárate para asimilar estas lecciones y transformar positivamente tu jornada a lo largo del año. Siembra hoy en tu vida el conocimiento, asume ese compromiso contigo mismo. Pero antes de continuar, es crucial que dejes tu like, te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y actives las notificaciones para no perderte ningún conocimiento, ya que es la clave para cambiar nuestras vidas. Ahora exploremos conocimientos sobre cómo construir un nuevo tú en 2024 a través del estoicismo. 1. Ten un ideal. En sus meditaciones, Marco Aurelio a menudo escribía reflexiones destinadas a sí mismo, animándose a desempeñar su papel en la vida y superar las adversidades cotidianas. Desde la perspectiva estoica, tener un ideal es crucial. Nuestra vida debe estar dirigida hacia algo para evitar sentirnos perdidos o desconcertados, o cuando experimentamos la sensación de no saber qué hacer. Imagina tu propósito como una misión única, un viaje especial que deseas emprender mientras estás aquí. Es como un mapa que evita que te sientas perdido, un GPS confiable que guía cada uno de tus pasos. Piensa en el último día de tu vida. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué deseas haber construido en ti mismo? ¿Cuál será el resultado de tu trabajo de toda una vida? ¿Tendrá sentido todo lo que elegiste vivir? Establecer un propósito es como construir una historia con sentido para tu vida, donde cada acción diaria es un ladrillo en la construcción de tu yo ideal. Para los estoicos, esta práctica brinda serenidad y significado. Cuando carecemos de claridad sobre nuestro propósito, nos sentimos a la deriva en la vida y somos fácilmente influenciados o manipulados por situaciones y valores ajenos. Al reflexionar sobre el último día, nos desafían a encontrar ese propósito. Reside en los valores y virtudes que elegimos cultivar. Los estoicos nos enseñan que reflexionar sobre la muerte no se trata de cuentas bancarias o bienes materiales, sino sobre lo que construimos dentro de nosotros y nuestro impacto en el mundo. Establecer un propósito, como vivir con dignidad y virtud, no genera ansiedad, sino que aporta consistencia a nuestras acciones diarias. Los estoicos nos alientan a vivir alineados con estos ideales, para volverse más resilientes y hábiles en la toma de decisiones. El propósito actúa como un guía ético, ayudándonos a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Conociendo nuestros valores, podemos tomar decisiones conscientes. Los estoicos resaltan que tener un propósito nos ayuda a construirnos de manera más completa, alineados con la filosofía de vida que elegimos. Al tener claridad sobre lo que deseamos construir, adoptamos un espíritu de misión. Es como tener un plan detallado para construir una mesa. Vas a la tienda de materiales y sabes exactamente qué elegir. No tiene sentido comprar y traer cosas que no pertenecen al proyecto de la mesa. Lo mismo ocurre cuando tenemos un ideal. Actuamos y tomamos decisiones con sentido a lo que queremos cosechar en el futuro. Este propósito nos brinda dirección en el 2024, asegurando que cada paso a lo largo del año esté alineado con nuestro objetivo. Esto evita la sensación, a medida que los meses pasan, de perdernos en el camino. 2. Cultiva la disciplina. La desorganización roba oportunidades en tu vida. Los estoicos eran defensores del autocontrol. Promovieron incansablemente el autoexamen, el autocontrol, la responsabilidad personal y la objetividad. Cultivar la disciplina es fundamental en nuestra jornada, ya que a través de ella logramos victorias sobre las circunstancias desafiantes que surgen en nuestras vidas. El estoicismo nos enseña que la desorganización
La falta de método y el caos pueden convertirse en verdaderos obstáculos, frenando nuestro progreso en medio del desorden que creamos. Sin disciplina en la vida no podemos avanzar, ya que no hay un camino claro para seguir. Nos quedamos estancados en el tiempo sin estímulos, vulnerables a los caprichos del mundo que nos rodea y expuestos a nuestros deseos más básicos. Imagina, por ejemplo, recibir una excelente oportunidad de trabajo y que te informen que debes presentarte en un lugar específico en 1 hora, con todos los documentos necesarios. Si somos desorganizados, corremos el riesgo de perder esa oportunidad, simplemente porque no podemos localizar nuestros documentos en medio del desorden que creamos. La desorganización a menudo nos roba oportunidades, obstruyendo nuestro camino. Piensa en el año pasado, en todas las oportunidades que dejaste pasar simplemente por no haber organizado mejor tu tiempo, tu dinero y tu vida en general. Cuando no estamos organizados, podemos perder oportunidades al no estar listos para actuar o ni siquiera notar las posibilidades que se presentan. La desorganización solo contribuye a la confusión y falta de claridad en los objetivos. Al organizarnos, adoptamos la disciplina necesaria para avanzar y podemos planificar nuestro propio camino. Esta disciplina se traduce en progreso y desarrollas la capacidad de elegir tu dirección y aprovechar lo que está bajo tu control para llegar allí. Sin disciplina, es posible que sientas que, al mirar hacia atrás, solo ves fracasos, como si no hubieras logrado nada significativo en tu vida. Acumular constantes fracasos puede erosionar la fe que tenemos en nosotros mismos, haciendo difícil reconstruir esa confianza. La disciplina nos permite avanzar. Es crucial en nuestras vidas reconocer los pequeños avances. Estos avances son esenciales para desarrollar la autoconfianza, la seguridad y un orgullo saludable por las pruebas que logramos superar. Por lo tanto, la disciplina también se convierte en una fuente de estímulo, ya que los pequeños avances alimentan la autoconfianza y nos proporcionan un valioso impulso para seguir avanzando, incluso si es poco a poco. Los estoicos enfatizaban la importancia del autocontrol y la autodisciplina como medios para lograr una vida plena. Este año, al mantener nuestra vida organizada, podemos crear las condiciones ideales para el crecimiento personal, el logro de metas y la disposición para aprovechar las oportunidades que el mundo nos ofrece. 3. La magia de los comienzos. ¿Alguna vez has analizado cómo te despiertas y te levantas de la cama cada mañana? ¿O qué haces en los 30 minutos antes de dormir? Casi nadie presta atención a estos momentos, pero la verdad es que pueden ser algunos de los más importantes del día. Cómo empiezas y terminas tu día afecta directamente tus niveles de éxito y resultados en cada área de tu vida. Los estoicos lo sabían y valoraban la magia de los comienzos con atención plena, practicando rituales matutinos y nocturnos para dar forma a la calidad de cada día. Cambia el enfoque de tu mañana. En lugar de levantarte pensando en problemas y preocupaciones que aumentan el estrés e irritación, o ceder a la tentación de la alarma del teléfono y terminar llegando tarde, haz una elección consciente para comenzar el día de manera más positiva y organizada. Elige comenzar tu día reservando tiempo para una rutina tranquila y sin apuros. Haz meditación, una lectura inspiradora o un desayuno tranquilo. Establece un objetivo para tu día, enumerando lo que necesitas lograr antes de comenzar a trabajar. Esto te dará enfoque y claridad sobre lo que debe ser alcanzado. Inicia cada día de manera consciente y positiva, agradeciendo por tu vida. Si no tienes mucho tiempo, realiza una rutina simplificada en 10 minutos o algo que se ajuste a tu día. Una persona llena de problemas no resueltos, ya sea financieros, relaciones o trabajo, no puede dormir bien. Su mente no descansa. Probablemente ya hayas pasado por eso, al apoyar la cabeza en la almohada y revivir la situación innumerables veces. No lleves tus problemas a la cama contigo. Intenta resolverlos a lo largo del día y si no es posible, entiende que no tienes control sobre ello en este momento. Entonces, como nos recuerda Epicteto, no vale la pena preocuparse. Tu mente necesita desacelerar para que tengas una buena noche de sueño y eso repercutirá directamente en tu mañana. Presta atención a los 30 minutos antes de dormir. Desconéctate del mundo virtual. Esto te ayuda a tener una transición más tranquila al sueño.
Ejercita reflexionar sobre lo que sucedió durante el día, pensando en las cosas buenas, en los desafíos y en lo que aprendiste, dónde fallaste y en qué podrías haber actuado mejor. De la misma manera que por la mañana, reserva unos minutos para crear una rutina relajante, ya sea tomar una ducha caliente, practicar la meditación, leer un libro. Y termina el día reconociéndote a ti mismo, tu esfuerzo y dedicación, construyendo tu autoconfianza y agradeciendo. Así preparas tu cuerpo y tu mente para una buena noche de sueño. En resumen, la magia de los comienzos destaca que no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo lo hacemos. Convertir estas prácticas en hábitos regulares a lo largo de este nuevo año moldea positivamente nuestros niveles de éxito y bienestar. Al final de 2024, cosecharás los frutos de estas elecciones. 4. Lo que consumes, te consume. Séneca, hace más de 2000 años, habló sobre la importancia fundamental de cuidar atentamente las compañías que elegimos, y esto no se limita solo a nuestras amistades y relaciones personales, sino a lo que consumimos mental y emocionalmente. Lo que absorbemos, ya sea en términos de información, pensamientos o emociones, ejerce un impacto significativo en nuestras vidas, influenciando sutilmente nuestra perspectiva y comportamiento. Aunque la influencia inicial sea sutil, todo lo que consumimos se acumula dentro de nosotros. Por eso, en la visión estoica, debemos ser conscientes y selectivos en cuanto a lo que permitimos entrar en nuestras mentes y emociones. Podemos, de manera intencional, elegir lo que ver y decidir qué queremos que impacte nuestro día a día. A veces caemos en la trampa de consumir contenido de manera indiscriminada, sin darnos cuenta de cómo un noticiero sensacionalista o un programa totalmente sexualizado puede afectar nuestra mente. Llevamos esa información en nuestro subconsciente durante días, y en algunos casos, años. Internet es una herramienta que los estoicos verían como indiferente, no teniendo, por sí misma, el poder de perjudicarnos. Sin embargo, si nuestras elecciones son inconscientes o negligentes, corremos el riesgo de convertirnos en consumidores inconscientes de violencia excesiva, sexualidad desmedida, de valores vacíos y ser influenciados moral y emocionalmente por ello a lo largo del año. Imagínate como un terreno, y todo lo que consumes virtualmente se arroja en ese terreno. Si consumes cosas buenas, se utilizarán como abono, fortaleciendo tu crecimiento, pero si consumes cosas malas, no tienen cómo transformarse, serán simplemente basura. Y todos sabemos que donde hay basura y escombros, no hay posibilidad de que crezca nada. Y es para esto que fue diseñado el estoicismo, ser una medicina para el alma, enseñándonos a asumir la responsabilidad de lo que consumimos y equipándonos con lo que necesitamos para prosperar. 5. Rompe el ciclo de pensamiento sobre problemas. El estoicismo es una filosofía que nos ayuda a mantener la cordura en medio de las tensiones del mundo, especialmente cuando lidiamos con la ansiedad e inquietud mental. Romper el ciclo de pensamientos repetitivos sobre problemas es crucial, especialmente cuando quedamos atrapados en reflexiones continuas incluso después de tomar decisiones. Cuando tomamos una decisión y aún así no podemos sacar el problema o la situación de nuestra cabeza, esto consume drásticamente nuestra energía y enfoque. Enfrentar desafíos es parte de la vida, pero la filosofía estoica nos ofrece sabiduría para evitar que los pensamientos negativos se conviertan en un ciclo interminable en nuestra mente. Cuando nos enfrentamos a un problema, podemos investigar, buscar consejos de quienes ya han tenido éxito en lo que estamos enfrentando, para prepararnos. Sin embargo, después de tomar una decisión, es fundamental no permitir que este problema se convierta en un pensamiento circular incesante. Los estoicos nos enseñan que remover una situación ya decidida solo nos lleva hacia abajo, perjudicando nuestro estado mental. Cuando somos heridos por alguien, llevamos ese peso durante todo el día, repitiendo mentalmente el sufrimiento y la negatividad. En estos momentos, la filosofía estoica destaca la importancia de enfocarnos en nuestra mente, en lo que podemos controlar, imaginando cortar este ciclo vicioso. Podemos usar un ejercicio simple de imaginación, visualizándonos libres de esos pensamientos negativos y sustituyéndolos por algo positivo. Piensa en ello como un globo atado a tu mente por un hilo. Cortas el hilo y se va. Y si el pensamiento negativo regresa o persiste en aparecer,
Sustitúyelo por algo positivo. Este ejercicio ayuda a mantener el enfoque en pensamientos constructivos. De esta manera no permites que estos patrones mentales negativos dominen tu día, repitiendo un sufrimiento que podría resolverse de una vez. La filosofía estoica nos capacita para controlar nuestras reacciones mentales, eligiendo un camino más positivo y promoviendo una mentalidad saludable y resistente. Recuerda que tienes el poder de moldear tus pensamientos y en ese poder reside tu fuerza mental. No vivas un nuevo año rememorando tus problemas o lamentándote por decisiones que no tomaste. En 2024 rompe ese ciclo y enfoca tu energía en lo que realmente puedes controlar, que son tus pensamientos y actitudes. 6. Elige y controla. Construir una nueva versión de ti mismo requiere no solo cambios visibles en hábitos y acciones, sino también el control consciente sobre tus elecciones y emociones. Si tus emociones dictan tu razón y definen tus elecciones, todos los métodos y enseñanzas de la filosofía estoica no tendrán valor en tu vida. La práctica más importante del estoicismo es distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no podemos, aquello sobre lo que tenemos influencia y aquello sobre lo que no tenemos. Es crucial entender que cambiar nuestra perspectiva, nuestra visión del mundo, la forma en que actuamos, en lo que creemos y cómo reaccionamos a lo que nos sucede, está bajo nuestro control. Por ejemplo, si decides adoptar nuevos hábitos, cambiar tu forma de actuar y las personas que te rodean, ya sea tu esposa, tu pareja o tu familia, no siguen ese cambio, al contrario, te desacreditan e incluso se burlan de ti. Esto no está bajo tu control. No tienes control sobre la reacción de los demás a tus cambios. Lo que piensen de ti no está en tus manos. Pero permanecer dedicado, persistir en tu propósito de construir una nueva versión de ti mismo, sí está bajo tu control. Permanecer fiel a ese propósito es algo que está dentro de tu alcance. Epicteto, un filósofo estoico, destaca la capacidad de controlar las elecciones en el momento presente como un elemento crucial de autodeterminación. Incluso cuando no recibimos comprensión y apoyo de los demás, podemos mantener ese control, ya que solo depende de nosotros y de las elecciones que decidamos seguir este año y cómo queremos dirigir nuestras vidas. Entender lo que está bajo nuestro control, aceptar lo que no podemos controlar y enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, es el camino estoico para alcanzar tu mejor versión. Los estoicos, al manejar sus emociones, buscan evitar reacciones impulsivas, adoptando una postura más lógica frente a los desafíos de la vida, evitando que nuestras emociones dominen nuestro pensamiento y dirijan nuestras elecciones. En la práctica, esto significa pensar bien antes de actuar o tomar decisiones, especialmente en situaciones delicadas que podrían tener consecuencias difíciles de corregir. En momentos de enojo, donde actuar impulsivamente puede resultar en problemas eternos, es importante reflexionar sobre las posibles consecuencias antes de actuar. Esta aproximación reflexiva busca evitar reacciones impulsivas, favoreciendo elecciones más cuidadosas y alineadas con los principios estoicos de control emocional y toma de decisiones conscientes. Valorando la razón como guía para la acción, los estoicos buscan cultivar el autodominio, reconociendo sus emociones pero no permitiendo que tomen el control. Imagínate en un proyecto de construcción y cada vez que cedes al 100% al enojo, la ansiedad, al miedo, a los vicios, tu obra se detiene por un día o una semana. ¿Cuánto tiempo perderás con la falta de control de tus emociones hasta el final de este año? A menudo, vemos el concepto de que la ira es una emoción que puede ser utilizada como combustible para actuar. Para los estoicos, especialmente Séneca, la ira era el secuestro temporal de la razón y de las emociones negativas, la más destructiva. Piensa nuevamente en tu construcción. Hacer uso de un material deficiente en la infraestructura no dejaría tu proyecto confiable. Es importante destacar que el estoicismo no aboga por la represión de las emociones, sino por la comprensión profunda de nuestras emociones y la habilidad de lidiar constructivamente con lo que surge. Aceptar lo que está más allá de nuestro control, comprender las circunstancias inalterables y demostrar resistencia ante los desafíos son elementos fundamentales de este control emocional. Siguiendo estos principios,
Los estoicos creen que es posible alcanzar una vida más virtuosa, centrada en la razón y la autosuficiencia, independientemente de las variables externas. 7. No tengas miedo de fallar. Todos los tontos tienen algo en común, siempre se están preparando. Séneca. Permanecer siempre preparándonos sin nunca actuar es una forma de mantenernos atados al miedo. Miedo a fallar, a ser criticados o a dudar de nuestras propias capacidades. A menudo usamos la excusa de «estoy preparándome» para evitar enfrentar desafíos y los posibles errores que pueden ocurrir si actuamos. Mantenerse siempre en la fase de preparación, evitando los riesgos reales, crea una falsa sensación de seguridad. Y este camino nos aleja de nuestro verdadero potencial y de las oportunidades de desarrollar nuestras habilidades. La verdadera evolución requiere que estemos abiertos al aprendizaje y listos para enfrentar los desafíos que surgen. Crecer significa estar dispuesto a aprender y enfrentar desafíos, algo que el estoicismo nos anima a hacer, fortaleciendo nuestra capacidad de lidiar con las emociones, independientemente de las circunstancias externas que enfrentamos. Es fundamental comprender que los errores son valiosas oportunidades de aprendizaje esencial para nuestro desarrollo personal y profesional. Séneca, uno de los filósofos estoicos que nos dejó un gran legado en cartas y enseñanzas, nos recuerda la importancia de evitar la procrastinación, una trampa sutil que puede atraparnos en ciclos sin acción. Él advierte que quedarse solo preparándose sin nunca hacer nada de verdad es como engañarse a sí mismo, pensando que estamos progresando cuando, de hecho, no lo estamos. Procrastinar nos hace creer que tenemos mucho tiempo para alcanzar nuestros sueños y objetivos, por lo tanto, podemos posponer las acciones y lo que necesita hacerse en el presente. Posponemos por media hora, un día, una semana y antes de que nos demos cuenta, estamos cada vez más lejos de realizar nuestros sueños y metas. Séneca nos anima a poner en práctica el conocimiento que adquirimos transformando teoría en acción. Este proceso de aplicación práctica es fundamental para el aprendizaje verdadero y para avanzar hacia nuestros objetivos. Al hacerlo, evitamos la trampa del autoengaño y damos pasos concretos hacia el crecimiento y la realización. Los estoicos piensan que una de las claves para la felicidad es la moderación. Encontrar un equilibrio entre preparación y acción es crucial, así como aplicar en práctica lo que aprendemos. Es completamente normal sentir dudas e inseguridades ante grandes desafíos en la vida. Es en esos momentos cuando la reflexión sobre quién soy yo y a dónde quiero llegar con mi vida se vuelve aún más crucial. Entender la propia identidad y tener metas claras proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos. Esta autorreflexión no solo ayuda a superar dudas, sino que también orienta las acciones hacia un propósito significativo. Este año, esfuérzate en construir tu nueva versión. Este nuevo mes, desafíate a crecer, a salir de la zona de confort y a aceptar el malestar como parte del proceso de evolución. Comprométete con tu desarrollo personal, busca superarte y adopta una mentalidad enfocada en el aprendizaje, la valentía y la aceptación. Enfrenta los desafíos de frente y busca logros que tengan un verdadero significado para ti. Piensa en ti mismo como un terreno fértil donde puedes construir tu mejor versión. Y si llegaste hasta aquí, deja un comentario. Gratitud. Aprovecha también para compartir este vídeo con algún amigo que lo necesite. Gracias por mirar.